Fundamentos del nuevo nacimiento. ¿En qué se basa el nuevo nacimiento? ¿Cuál es la base sólida de la palabra de Dios? Y tenemos aquí el primer fundamento. Observen cuál es. El primer fundamento dice: la muerte y resurrección del Señor Jesús por el amor y la gracia de Dios. Esto quiere decir, amados míos, que si el Señor Jesús no hubiera venido como Cordero de Dios y haber sido sacrificado en la cruz del Calvario, como murió, como un sacrificio vivo, como el Cordero de Dios que quita el pecado, si Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de vida. Pero no solamente su muerte, sino su resurrección. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿tendríamos alguna esperanza nosotros? No, porque todos los libertadores de este mundo, Simón Bolívar y cuantos más, y los grandes pensadores y los grandes hombres que han dejado huella en la historia del mundo, murieron y ya no están, historia antigua. Pero Cristo murió, pero resucitó y vive. Y porque vive es que tenemos vida eterna, la vida de Él. Por eso, porque Cristo murió por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados con su sangre, pero también resucitó para justificarnos por completo en la presencia de Dios. Eso es el significado más grande del Evangelio. Ahí está el meollo del Evangelio. Pero si el Señor Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿podría tener sentido un nuevo nacimiento? No. ¿Cuándo tiene sentido el nuevo nacimiento? ¿Cuándo se puede dar realmente el nuevo nacimiento? Cuando sabemos que sucede porque Cristo murió y resucitó. Murió para limpiarnos de nuestros pecados y resucitó para justificarnos completamente. Vean la importancia de la muerte y resurrección. Esa muerte y esa resurrección de Cristo se realizó, se llevó a cabo solo por el amor y la gracia de Dios y la justicia de Dios. Nadie tiene méritos para recibir lo que Dios le ha dado, solo por la gracia de Dios. Y ahí es donde se puede ver la grandeza de la gracia y del amor de Dios. ¿Les bendice eso? Quiero entonces explicar algo más. La máxima expresión del amor y de la gracia de Dios es la muerte y resurrección de Jesús, quien murió como Hijo de Dios para hacernos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Cuál es la máxima demostración que Dios nos ama? ¿Cuál es la máxima demostración de que Dios realmente nos ama? Su muerte, la muerte de Jesús, su Hijo, y la resurrección. Así que con el solo hecho de saber que Él murió y resucitó, ya tengo toda la garantía para ser verdaderamente un hijo de Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Les queda claro eso también? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. En Romanos 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: este evangelio habla de su Hijo, el Señor Jesús, que según la naturaleza humana descendía de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, por cuáles medios fue declarado y se supo definitivamente que era el Hijo de Dios. ¿Cuáles fueron las razones para saber que verdaderamente era el Hijo de Dios? ¿Qué dice el texto? Que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios, ¿por medio de qué? De la resurrección, por el poder de Dios que lo resucitó de los muertos y por la resurrección de Él. Con la resurrección del Señor Jesucristo se está demostrando que Él aquí en la tierra vino
como el Hijo de Dios y que era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Está claro eso? Y por esa resurrección nosotros tenemos ahora la dicha, por la gracia de Dios, de haber nacido de nuevo. Miren todo lo que significa este proceso, miren todo lo que significa la gracia, el amor de Dios hacia nosotros, cómo Dios nos ha buscado para hacer todo esto en nuestras vidas. ¿Les bendice eso? ¿Sí? ¿Les llena de gozo, de alegría, de fe, de convicción? Eso es lo que buscamos, que a la luz de la palabra, que es a través de la cual realmente se da ese nuevo nacimiento, podamos recibir todas estas instrucciones. Señores, vamos a trabajar. Ustedes no han venido aquí solo para escucharme y, como dicen por allí, tragar entero. Cuando uno traga entero, eso hace mucho daño, ¿cierto? Anoten las citas que van a estudiar en sus casas. Quiero decirles que voy a darle esa y otras más. Vamos a estar leyendo alrededor de unos 6 capítulos, más o menos. Yo no tengo que estar detrás de ustedes para que lo hagan. Pero si usted no lo hace, es su problema, porque pierde la bendición de conocer más a fondo lo que aquí estamos enseñando. Vea cómo se lo explico, porque ya varios de ustedes me fallaron, o se fallaron a sí mismos, no habiendo hecho la tarea. Pero ya la anotaron. Yo veo algunos que ni siquiera la están anotando. Y no confíen en esa mente, porque al salir de aquí se les olvida cuál es la cita. Anótenlo. Estoy dando la oportunidad para que lo anoten. ¿Y qué van a investigar? ¿Qué enseñan estas escrituras acerca de los efectos de la resurrección? En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Luego, primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Y por último, versículos 14 al 23. ¿Qué van a investigar? Anoten qué es lo que van a investigar. Anoten lo que van a investigar. ¿Qué van a investigar? ¿Cuáles son las enseñanzas de los efectos de la resurrección que ustedes allí están anotando? Les repito con énfasis: Romanos 5, 6 al 11, primera a los Corintios 15, 1 al 8, y luego los versículos 14 al 23. Ya seguimos. ¿Ya anotaron? Entonces podemos seguir. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Aquí vamos a hablar ahora del corazón del Evangelio. ¿Cuál es el meollo del Evangelio? ¿Cuál es el centro del Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio propone? Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el corazón del Evangelio para ti? Vamos a ver si alguien se me está durmiendo para preguntarle. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿Qué opina? La muerte y resurrección del Señor. ¿Qué más? Digan, opinen. Si alguien les preguntara esta noche, ¿cuál es el corazón del Evangelio? ¿Tú qué dirías? Bueno, Jesucristo. ¿Qué más? Ya tenemos muerte y resurrección y tenemos Jesucristo. ¿Qué más? Bueno, entonces creo que ahora sí van a aprender, porque tienen que prestarme atención. Aquí hay 2 textos bíblicos que demuestran cuál es el corazón del Evangelio. Que dijo que Jesucristo tiene toda la razón, pero estamos hablando también de lo que es el Evangelio en sí, qué es lo que el Evangelio produce y cómo. Veamos lo que nos dice la primera cita bíblica, Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Vean lo que dice. El Señor Jesucristo, de quien estamos hablando, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuál es el corazón del mensaje del Evangelio? Que Cristo, ¿qué? Murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Y resucitó para qué?
para justificarnos. Díganlo en voz alta, a ver. Vamos a hacer un ejercicio. Este grupo me dice para qué murió y a este grupo me dice para qué fue resucitado. A ver, digan acá, lean conforme lo que dice allí. Él fue entregado a la muerte por... No lo dicen con ánimo, díganlo con vida. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿cierto? Y resucitó ¿para qué? Para nuestra justificación. Eso es. Ahí está el corazón del Evangelio. Cualquier otro mensaje está fuera de eso, pero lo que el centro, lo que el Evangelio nos presenta en Cristo Jesús es su muerte para perdonar mis pecados y su resurrección para justificarme. Está claro en la palabra, ¿cierto?